¿Todo bien con las cortinas? ¿O las corremos más? Gran programa doble. Si las corremos más, habrá que encender la luz. En el Cine Rialto Maracaibo. Decir a las personas que nos escuchan, si existen, que a partir de ahora vamos a intentar que haya una conexión entre las 5 películas y que tenéis que descubrir los que nos escuchéis. Un podcast de David Fuentes Coso, Pascual Gozálvez y Luis Antonio López Velda. Yo creo recordar que lo comentaste, me Sí. parece, ¿no? El último. Pero bueno, último pues si podcast, como hace puede tiempo ser. que no grabamos, Pero oficialmente tiene que haber conexión entre las 5 películas. vamos a intentar. Vamos a intentar. O sea, si un día no la hay, pues tampoco pasa nada. Edición y producción, Flavia Bernardes Rodríguez. Pero decir que lo vamos a intentar y que no la vamos a decir durante el programa. Tenéis que encontrarlo vosotros. Ah, sí, no, O si no. queréis lo decimos al final de todo. Al final. Lo decimos al final. Y el que no quiera saberlo o que quiera adivinarlo antes, pues sabe que tiene toda la escucha del programa. No adelantéis la barra de play porque entonces llegaréis al descubrimiento. Spoiler. Pero no lo vamos a decir hasta el final. Así pueden escribirnos, sí, claro, Claro. y decirnos, pues yo creo que la conexión es esta. Pues yo pensaba que era esta, pero resulta que era Pero esta nos van a otra. escribir al limbo, ¿no? Porque no. No, pero pueden escribir comentarios en Vale. todas las plataformas. Vale, que ahí se puede escribir Ahí comentarios. se puede escribir en ¿Cómo se iVoox nota y que no demás. controlo eso? Sobre todo en iVoox sí que la gente comenta bastante en general. Y nada, estamos aquí grabando el programa de abril. ¿De acuerdo? En mayo. En mayo. Porque Pascual No podías haber dicho que estábamos en abril. tuvimos, o sea, nos costó quedar por diferentes motivos. Y son las películas elegidas por Pascual González, Sí, señor. que ha hecho una selección bastante interesante de películas que yo no vería si no me las pide de ver Pascual. Ninguna avería. A ver, Ninguna. voy a ver si ninguna o alguna. Yo creo que sí, en un lugar solitario seguro que lo habías visto. Eso sí lo he Sí, visto, seguro. eso sí. Por eso. Eso Pero sí. si luego tú me sorprendes porque... Sí, luego hablaremos, ¿no? Hablaremos. Eso no te adelantes, quizá. Perdón que tengo la garganta un poco... A ver si te poner una mascarilla como David. No. Esto lo vengo arrastrando hace... Cuanto más viejo te haces, más te curas en recuperarte de alguna dolencia y tal, sobre todo de la tema de la Eso, garganta. eso es así. Filmax presenta Hace ya tanto tiempo que ya no me acuerdo cuáles eran trailers y cuáles eran... Yo los tengo aquí. Los trailers Yo son... también. Bueno, El Sargento Negro en un lugar solitario y Objetivo Birmania. Y luego ya el programa doble lo documentaremos después. Vale, entonces sí, lo tenía bien aquí Pero has dicho que te sorprende. en mis apuntes. Sí, por una película, pero me ha dicho David, me ha hecho una señal. No lo digas. Vale. Porque ese es el de junio. Digo, el de El mayo. de mayo. No, pero el de eso- mayo. Es una película... No, creo que no es para la de... Para el de mayo. no es el suyo. Es otra película que Luis me ha sorprendido, la de una nota incluso superior a la que yo le di, una película clásica. Bueno, pues empezamos con los trailers. Empezamos con los trailers. Empezamos con El Sargento Negro, El Sargento ¿de Negro. acuerdo? Sergeant Rutledge, Ujú. era el título original de una película de 1960 de John Ford. Madre mía, John Ford. Con guión de Qué tío más pesado. Willis Goldbeck, que era un crack. No tú, John Ford. Bueno. Sí, no, pensaba que era por John Ford. Guión de Willis Goldbeck y con un reparto principal alucinante. Está Woody Strode, que hablaremos un poquito Qué de él. presencia física de este hombre, ¿eh? Era tremenda. Ahora hablaremos un poquito porque la verdad es que bastante conocido por el nombre, no suena, Ujú. pero cuando empiece a decir algún dato de ella, todo el mundo lo va a saber ubicar enseguida. ¿De qué va esta peli? Bueno, nos situamos en Arizona. En 1881 hay un sargento del ejército de Estados Unidos, el sargento Rutledge, Braxton Rutledge. Es un soldado afrodescendiente. Y resulta que Está bastante bueno. vamos a ser testigos de un juicio, Ujú. porque esta película es un poco una mezcla, ¿no? de esos dos géneros, digamos el western y las películas de juicios. ¿Qué dirías? ¿Que es más western o más judicial? Yo creo que, ostras, es 50-50. Es Está ahí, 50-50. sí. Porque además tiene una narración muy curiosa porque empezamos in media res, ¿no? Porque empezamos con el juicio Ujú. y hay toda una serie de flashbacks por la que vamos a ir descubriendo la historia y qué es lo que ha pasado en realidad, que al final es que no sabes hasta el final de la película. Es que este sargento le han acusado del asesinato y una violación previa, violación y asesinato, de una mujer blanca. Casi nada. Y claro, le hacen un consejo de guerra en el que se va a decidir su destino y vamos a ir viendo, digamos, un poquito todos los prejuicios raciales de la época. Es una peli maravillosa, quizás no es de las más conocidas de John Ford. Está ahí, ¿no? Está ahí, yo no creo es que tan célebre como La Diligencia, o No. Apache, Centauros, tal. Pero es una peli que
Yo creo recordar que ponían con cierta frecuencia en Canal No. Sí, sí. Sí, Una del oeste. Una de lo es. Una de lo es el Sargento Negro. Sí, porque Canal No tenía como un pack de un saco de películas y siempre eran más o menos un buen surtido. Ujú. Lo has ido poniendo poco a poco y la verdad es que ponía películas muy buenas. Sí, era una selección bastante interesante. Claro. Pues esta del Sargento Negro, pues siendo un western o ambientada en finales del siglo XIX en el western, aborda también esos temas de racismo, de cómo se administraba justicia en ese contexto del viejo oeste, sobre todo siendo un consejo de guerra. John Ford, aunque era más conocido por sus western, digamos, más clásicos, Ujú. en este caso utilizó ese género para meterse en terreno para explorar algunas, digamos, cuestiones sociales Ujú. bastante importantes. En la película destaca, por supuesto, la actuación de Woody Strode. ¿Quién era Woody Strode? Woody Strode fue pentatleta, fue jugador de fútbol americano, pero sobre todo Se nota, se se nota. nota, o sea, tiene una presencia física imponente, increíble, o sea, un tío Un carismático. poco como cuando ves a Bart Lancaster o Bart Reynolds, sabes que son tíos que vienen del ejercicio físico como Sí, profesión. sí, pero es que además, ojo, Woody Strode es una de las imágenes más icónicas de Espartaco. Película Espartaco, Efectivamente, que la vi esta Semana Santa. que es un peliculón Ujú. de Stanley Kubrick. Y este actor, Woody Strode, fue uno de los primeros actores afrodescendientes, digamos, en interpretar papeles importantes en el cine. Ujú. Y ahí lo teníamos, por ejemplo, en Espartaco, y ahí lo teníamos, por ejemplo, en Sargento Negro. Y digamos que esta actuación de Strode, como un actor afroamericano que desafiaba esos estereotipos de Hollywood, Ujú. además en esta película, mm, durante gran parte del metraje no es que no sabes exactamente qué ha pasado, pero sí que estás viendo que hay muchos prejuicios raciales y que probablemente sea inocente de todo lo que se le acusa. Pero es que la historia es tan enrevesada, tiene un giro final, un plot twist que es tremendo. No vamos a desvelar aquí, aunque la película es del año 60 ya ha habido tiempo de verla, pero bueno, como es una película que no es tan conocida como otras del director, pues igual hay gente que todavía no la ha visto, entonces no vamos a desvelar en qué termina el asunto, pero sí que es cierto eso, lo que te decía, que esta película de una forma muy contundente te muestra los prejuicios de la época y sobre todo lo difícil que era para una persona afrodescendiente solamente el mero hecho de tener un juicio justo. Ujú. Eso ya era complicado. Sobre todo porque tanto el juez como el jurado son todos hombres blancos, ¿no? Ujú. Entonces Y ya un juicio militar, además también. arrastran todos sus prejuicios, Un ¿no? consejo de guerra. Claro. Y bueno, yo no sé, David, ¿quieres comentar algo tú primero? Pues ¿Algo me que querías lanzo, me decir de lanzo. la película? Hombre, yo creo Añadir que, a lo que ha comentado claro, yo creo Pascual. que John Ford disfruta muchísimo con esta película por el tema de hacer dos películas, lo que habéis comentado, dos películas en una. Ujú. Una película judicial por un lado y otra película del oeste por otro. Y yo quiero imaginar o quiero pensar que él tenía en mente su película de... Siempre realiza sus películas a través de esos espacios abiertos, porque esta película parece que va a ser muy de interiores y en cambio está dividida también por varias escenas de espacios abiertos con Ujú. esos flashbacks que ha comentado, con esos saltos temporales al pasado que ha comentado Pascual. Y yo creo que su estructura, la forma de hacer sus películas, John Ford, creo que lo pensaba siempre con espacios exteriores, juntados luego con esos espacios interiores que también disfruta él. Alternando, ¿no? Exactamente. Y que él disfruta muchísimo poniendo luego su toque de comedia, que es lo más difícil que muchas veces del mundo de John Ford es entrar en su tono de comedia, que él tiene un tono de comedia muy costumbrista, muy clásica, muy bobalicona, podríamos decir, no sé si Ujú. estará bien, o muy boba, pero que a mí eso también me maravilla de John Ford, Ujú. hay un juez, el juez con uno de los otros jueces, ¿no? Que siempre están en disputa con el tema Hay de, varios gags ahí, sí. exactamente, del alcohol, de Ujú. beber, disfruta muchísimo John Ford y en esta película yo creo que se lo pasó pipa rodándola, ¿eh? A mí el gag que más me gusta de la película es que están todas las señoras del pueblo pendientes de ver el juicio. Mm. Y claro, alborotan un poco y los quieren desalojar. El juez quiere desalojar a estas señoras
Y la señora le dice, vale, pues si me desaloja, porque una vez la esposa le Es dice, la esta esposa. noche duermes en el sofá o no cenas, ¿no? Y esa parte es muy, muy graciosa, ¿no? Es un gag, si me permites, que yo lo he visto algo parecido recientemente en otra película que se llama La herencia del viento, Sí. de Stanley Kramer, donde hay un gag muy similar, pero en este caso es con el fiscal. Ujú. Es un tío muy carismático, muy célebre, y su esposa, que también está entre el público, y hay cierto cruce de, y creo que hasta con el juez también. Entonces es un gag como que se repite, ¿verdad? E incluso en una película que hablaremos en el podcast de mayo, Ujú. en el que también hay una disputa entre el director de un periódico y su esposa, que es sufragista, ¿no? Entonces, eso es algo que se repite. Sí, sé cuál dices, sí. Yo quería destacar en el reparto a Constance Towers, que es un poco la chica de la película, que no es muy conocida, pero a mí me impacta en la interpretación que hacen en Una luz en el hampa, de Sam Fuller, que es una película que deberíamos traer a este podcast, Ujú. porque me parece una maravilla de cinta. Y sí que es cierto que la película tiene una estructura muy curiosa, ¿no? Porque al principio de la película, esta chica se encuentra con el abogado defensor y le dice, usted, entonces no entiendes muy bien quién es esa persona. Tiene una estructura compleja para ser una película de John Ford y del 60 y un western, ¿no? A mí me pasa casi siempre con John Ford. Además, me gusta que el título original es John Ford, Sgt. Rutler. O sea, ya firmaba, ¿no? Lo que me pasa casi siempre con John Ford, salvo algunas películas que sí que me gustan mucho, es que me parecen muy buenas películas, pero no son para mí. O sea, yo no Sí, conecto. sí. No conecto, o sea, no conecto con el humor, no conecto con su manera de ver la vida, o es un poco como, tiene un punto de Clint Eastwood, ¿no? Siempre se focaliza en estos casos en el inocente. O sea, es inocente y por tanto no tiene que ir a la silla eléctrica o lo que sea. O a la horca o lo que sea. Ahorcado, aquí o sea, no tiene que ser condenado a muerte porque es inocente. Con lo cual interiorizo que si es culpable sí que les parece bien la pena de muerte. Entonces, no conecto con... Hay muchas polémicas sobre si John Ford era un hombre de derecha, si no era de derecha, si era un libertario. Pero aparte de eso, me parece que dirige increíble. Esta película, aparte, creo que es muy moderna para la época y que está súper bien filmada, bastante bien interpretada. Y me interesó en todo momento, a pesar de que tengo la sensación un poco, en algunas películas de John Ford y Howard Hawks, como que les cuesta un poco desarrollarse, ¿no? Hay momentos que tienen así como bajones, ¿no? No sé si lo veis vosotros, que le habéis dado más calificación que yo, le habéis dado un 4 y le he dado un 3,5. Sin corazón, como dice David. Sí, claro. No, sí que es cierto que en todo momento tienes claro qué es lo que te quiere contar John Ford Ujú. y puedes ver si lo está haciendo mejor o peor, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertos temas que él toca en esta película, como es ese racismo sistémico no solo en la población, sino en las instituciones de Estados Unidos, que sigue incluso a día de hoy. Y te quiere hablar también sobre esa lucha por la identidad, por la dignidad. Ujú. Hay una cosa que sí que me parece más discutible y que es un pequeño pero que le pongo a esta película, que es el final, el plano final, donde en lugar de focalizar en este sargento al que hemos estado siguiendo durante toda la película, hemos empatizado con él, en lugar de poner el foco sobre él, lo pone sobre una pareja, una relación Sí, romántica. pero es el epílogo, es como el epílogo de... Es un epílogo, pero me parece Sí, fuera de lugar, sí, me parece puede ser. desacertado. Desacertado. Yo no sé si alguien está de acuerdo con lo que estoy diciendo y quiere ponerlo en los comentarios de iVoox, a ver de qué manera lo ven ellos. A mí me parece un pequeñito pero que se le podría poner a la peli, que por lo general me parece Sí, soberbia. lo que ha comentado Luis, se basa mucho en las interpretaciones, como casi siempre todas las películas, evidentemente, pero aquí yo creo que el giro final ese que hay, el que interpreta ese giro final no es tan buen actor como los restantes, entonces eso también Ujú. te puede rechinar un poco, ¿eh? Es muy difícil hacer el papel que hace en ese giro final la persona esa que está implicada en esa Lo que sorpresa. cuesta decirlo sin hacer spoilers. Claro, ¿eh? claro. Yo destacaría, sin hacer spoiler, por Claro. supuesto, porque creo que... Esta peli es de esas pelis que mejor no hacer spoilers. Sí, porque... Normalmente hacemos, pero en este Aunque caso lo puedes no. lo puedes ver, ir viendo, ¿eh? Pero bueno. Pues, o sea, Sí. ves claramente, y eso no desvela nada porque Mm. lo sabes por el formato de la película, que el sargento no es el culpable, pero el verdadero culpable es un giro además muy valiente para la época.
Y Fernando Morales, del diario El País, decía: interesante historia que el mítico Ford montó a base de flashback, un reparto irregular, como decía David, pero perfectamente dirigido y una buena elección de escenarios naturales. Y film menor, pero con calidad. Eso sí que es cierto, que ha sido considerado un film menor. Y a John, o sea, tú lees sobre esta película y siempre dicen: está bien, pero es una película menor de John Ford. No estoy de acuerdo, me parece No, que yo es una de tampoco. las más Sí, potentes. tampoco. Yo estaría en su No sé en sobrecumbre, qué sí. año escribió esto. Esto tiene pinta de ser de los 90 Claro, o así. no sé. Para mí no es una Es película es menor, una película mucho menos. reivindicada, yo creo. Mm. Para mí de las mejores de John Ford, ¿eh? Por eso le da también las 4 estrellas que le da. Ujú. Perfecto. Sí, pues por eso estamos aquí en esta labor de este podcast, entre otras cosas, que es Claro. dar a conocer películas que quizás no son tan conocidas, tan mediáticas, tan célebres. O sea, Gente Negro no es de las que te ponen siempre en televisión, excepto en los tiempos de Canal No. Ujú. Pues siempre han optado por La Diligencia, El Hombre Tranquilo, Centauros del Desierto, El Hombre que mató a Liberty Balance. Cuidado, que estoy diciendo obras maestras. Pero es que For Apache es una super película también, es una maravilla. Ujú. Pues la recomendamos, por supuesto. Y pasamos a la siguiente, si os parece, podemos hablar de Objetivo Birmania. Objetivo parece? Birmania. Vamos Sí. con Objetivo Birmania, otro de los trailers. Objective Burma. Burma. Burma, fíjate, curioso, en vez de Birmania. Película de 1945 dirigida por Raúl Walsh. Madre mía. Y grupo de música de los 80. Objetivo, sí, madre mía. Yo conocí antes del grupo que la película. De nuestra época. Yo también. ¿Pero se llamaba el grupo así? Sí, Sí, Objetivo ¿Por la Birmania, película? Digo, me Birmania. digo por la película. me Los refiero. amigos de mis amigas. Pero Son- tendría algún, no creo que tenga ninguna relación con la película, me refiero. No, simplemente que el título mola. Claro, El título mola y lo cogieron para el grupo de música. Entonces la gente de nuestra generación, pues... no Claro, sabe, en ¿no? el grupo además estaba, en la segunda etapa estuvo Lola Baldrich, que era Sí, es verdad. es la verdad. que era la enfermera en Médico de Familia. Exacto. ¿cómo controláis, Como controla, más que de cine. Un programa de música más que de cine. Claro. Bueno, pues esta película, como decía, está dirigida por Raúl Walsh. Madre mía, Raúl Walsh. Que tiene varios peliculones en su haber. Al Rojo Vivo. O sea, es una obra maestra con James Caan y de cine de gángster con la madre, Ma Bartlett. O sea, Oma, como Oma Bartlett. dice David. Oma. O sea, Obra es que es maestra una absoluta. Obra maestra absoluta, El Rojo Vivo. Firmó también El Último Refugio, ¿verdad? Murieron con las botas puestas, El Mundo en sus manos. Ostras, es que tiene un currículum, Raúl Walsh, impresionante. Música de Franz Waxman también. Y bueno, ¿de qué va esta película bélica? Más o menos por el género, pues ya sabemos que va pues eso, de guerra, batallas, etcétera. Y bueno, pero nos cuenta concretamente que durante la Segunda Guerra Mundial pues hay un grupo de paracaidistas del ejército de Estados Unidos que es enviado a la jungla de Birmania. Yo no tenía ni idea de que en la Segunda Guerra Mundial habían estado también por Birmania. Lo tuve que buscar en el mapa también. Mira, a colación de eso, estuve en Semana Santa con un amigo que es un obseso del rollo campañas militares y demás. Tienen un podcast que de aquí saludamos, que es Casus Belli, muy famoso. Sí, lo conozco. Él es colaborador en el podcast y habla mucho de que es la gran olvidada de la Segunda Guerra Mundial. Toda la campaña de la zona asiática. Hay pocas películas. Está, por ejemplo, Infierno en el Pacífico, que es una película muy chula, de John Burman. Ese japonés y ese creo que estadounidense, ¿no? Que tienen que convivir. Lee Marvin y Toshiro Mifune. Que tienen que un poco colaborar para sobrevivir. Pero sí que es cierto que hay muchas películas sobre Europa, incluso películas sobre la guerra campaña en el Pacífico también. África también, con Rommel y demás, ¿no? Sí. El Zorro del Desierto. Pero esta es la zona más olvidada, ¿no? La zona de India, China. Es curioso, ¿verdad? Ujú. Y aún así, Raúl Walsh nos hace una película como de 2 horas y media o así. O sea, tiene bastante metraje para contar esta historia. Como decía, de estos paracaidistas que los lanzan en medio de la jungla de Birmania y tienen que destruir una estación de radar de los japoneses, que están por ahí los japoneses. Y después de cumplir la misión, que esto es al principio de la película, no hacemos spoilers, hacen la misión. ¿Qué dices? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Porque dices, ya, o sea, era esto y queda como un montón de película todavía. Claro, pero es que luego tienen que sobrevivir en esa jungla terrible, luchando contra los elementos, luchando contra los enemigos que van saliendo, para intentar regresar a sus líneas.
y están en medio de un territorio hostil. Y la típica situación que dice, ir al punto Charlie Alfa no sé qué, que os vamos a recoger no sé cuánto. Y tienen que hacer un montón de kilómetros a pie, con las mochilas, con todo, con el saco de dormir, la tienda de campaña, la pala, el rastrillo. Se todo. podría hacer un gran videojuego de esta peli, ¿eh? Porque está lleno de misiones, de ve allí, pero rollo misiones. el avión no puede llegar y los japoneses... Sí, porque es que luego les cambian el sitio. O sea, nos hemos pegado la paliza de caminar 20 kilómetros por la jungla y ahora nos decís que ya no nos podéis recoger aquí. Ahora nos tenéis que recoger en otro punto que está a 50 kilómetros y están ya deshechos al límite de sus fuerzas. Pues esta película es eso, es una historia de lucha, de resistencia hasta la extenuación. Es una película de guerra muy intensa, muy realista. Tiene unas escenas de acción y de representar estos peligros de la guerra en la jungla que quizá anticipa un poquito lo que luego va a ser todo lo que hemos visto de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Porque es un entorno muy parecido. Y Raoul Walsh la dirige con un pulso muy firme, te crea una atmósfera de tensión constante. Y, claro, al frente del reparto tenemos nada más y nada menos que a Errol Flynn. Que está estupendo. Que está genial. O sea, está súper convincente como líder de esta unidad. La peli fue... Ahora diré una cosita de Errol Flynn, pero quería decir antes que la película fue muy polémica en su momento por la forma en que se mostraba el papel de los soldados americanos en contraposición al papel de los soldados británicos, que sabes que están representados los dos en la película. Errol Flynn, lo que quería comentar es que en su día, en su país, la gente y los medios le metieron mucha caña. Le metieron mucha caña porque cuando había un montón de americanos luchando y muriendo en la guerra, incluso muchos artistas de Hollywood que se habían alistado y que estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial, pues él no se alistaba y estaba haciendo películas y lo criticaban mucho por esto. Pero es que había un motivo y es que Errol Flynn intentó alistarse en más de una ocasión y por razones médicas siempre lo rechazaron. No le permitieron alistarse. Su intención era alistarse y luchar como cualquier jugador. James Stewart fue piloto de avión, o sea, y Errol Flynn quería combatir, pero nunca le permitieron alistarse en el ejército y se tuvo que conformar, digamos, con hacer películas o hacer otra labor, porque esto también contribuía un poco a elevar la moral de guerra y hacer otra labor en esa época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, injustamente le acribillaron por todos lados. Pero bueno, en esta película está estupendo. Una película que fue nominada a 3 premios Oscar, que fueron montaje, banda sonora y guión original. No se llevó ninguno de los 3, por desgracia. Eran años muy competitivos. Es muy interesante lo que has comentado, ¿no? Ron Flynn hubiera necesitado un mejor agente de prensa para comunicar que, oye, que yo quiero ir, pero es que no me dejan, ¿no? Que eso aparece en la película, siempre a mí me llama la atención cuando esta es una película que yo creo que el género bélico, personalmente, es el que menos me gusta de todos. Pero creo que esta película va más allá de batallas y enfrentamientos. Toca mucho el tema humano. Y por un lado, es muy realista para la época. De hecho, este amigo que os decía de Casus Belli me decía que en el cine de Hollywood la guerra no volvió a ser tan realista hasta las películas de Vietnam. Que, por ejemplo, pues todo el tema a mí me llama la atención cómo están todos los datos recordando que se tomen que echen las pastillas potabilizadoras del agua para no enfermar. El tema, pues, de la falta de alimentos. Y una cosa que siempre me llama la atención, porque se nos olvida, es cuando, por ejemplo, el personaje de Ron Flynn habla de su vida civil, diciendo que, si no creo recordar, que es arquitecto, ¿no? Y dices, hostia, es que no iban solo soldados profesionales, sino que iba un arquitecto, un maestro, un ingeniero, yo qué sé, un tío que hacía decorados en el teatro. A todo el mundo le tocaba si tenía la edad correspondiente, ¿no? De cualquier estrato social. Y esa convivencia, ¿no? El arquitecto con a lo mejor el carpintero, tenía que ser un poco muy, muy curiosa, ¿no? Porque al final muchas cosas les separaban, pero les unía el formar al final parece siempre que es lo único bueno que se saca de participar en una guerra, ¿no? El sentimiento de somos un grupo, tenemos que trabajar juntos para sobrevivir y las amistades que se crearían a partir de ahí, que sería muy interesante. No solemos ver películas, y sería un tema que me interesaría mucho, el regreso
de la guerra, pero no tanto las secuelas que hemos visto, sino si esa gente se volvía a ver, si querían verse, si no querían verse porque a lo mejor verlo les recordaba todo lo que habían visto, ¿no? A mí me gustaría mucho ver una película, no sé si os pasa a vosotros, ¿Hay alguna película interesante? de, por ejemplo, los Los mejores años de nuestra vida. de William Wyler. Pero un poco que nos cuente no tanto el trauma, ¿no? De la vuelta, el trauma psicológico y demás, el estrés postraumático, sino un poco qué pasaba con esa gente. ¿Se volvían a ver? ¿No se volvían a ver? Hay otra película musical que se Sí, llama me Siempre suena. hace buen tiempo, Correcto. con Jim Kelly, que es, se vuelven a ver 10 años después. El día de la victoria dicen, por dentro de 10 años nos volvemos a ver. Y luego se ven a los 10 años y no se soportan porque ya sus vidas se han diferenciado mucho, ¿no? Entonces, yo la única pega que le pongo a esta película es que me parece que dura demasiado. A lo mejor con 2 horas hubiera estado mejor. A mí se me hizo un poquito bola en la peli en algunos Sí, momentos. quizá tiene alguna secuencia un poquito alargada, pero yo creo que tiene tanto afán de realismo Sí, que no quiere meter la tijera, le costaba mucho meter la tijera porque es que es como decir, señores, es que esta batalla, es que esto transcurría así ujú, y esto no puedo acortarlo porque sería faltar a la verdad. Sí, a lo mejor por la duración viene implícita por el hecho de que te metas más con ese batallón, que te metas Claro. más en lo que del día a día, lo que tienen que sufrir. Y era un en poco. Nos cuentan cómo era tan importante para que China e India estuvieran conectadas a través de Birmania. Y yo, para terminar por mi parte, para dejarle tiempo a David, que, bueno, lo tenemos un poco malito hoy, de vez en cuando se nos va a toser y al baño y demás. Yo solamente decir que me gusta mucho el momento en el que coge las chapas de los soldados muertos y dice: esto ha sido el precio de esta batalla, ¿no? O sea, las Sí. vidas humanas. Y creo que para el año 45, y siendo una película supuestamente de propaganda, Parece antibélica, ¿verdad? claro, no es la típica película de exaltación de los valores y de la guerra, sino que los guionistas y el director se preocuparon mucho de decir, bueno, evidentemente tenemos que combatir porque tenemos aquí a un Hitler y a un emperador japonés loquísimos, pero esto también está suponiendo miles y miles y miles de muertos, ¿no? De gente... Y Raúl Walsh era muy listo y sabía cómo contar una cosa y colarte otra. Eso quería destacar precisamente lo que ha dicho la parte final, Luis, que el proyecto viene como de una película de propaganda, pero creo que le sale otra cosa también aparte de una película, le sale algo más profundo, más antibélico. Indirectamente, porque yo creo que eso, que su función era hacer una película de panfleto, una película Sí. de esas características. Pero alguien en el estudio o el propio Raoul Walsh decidió que tenía que contar muchas más cosas. Y también destacarlas, hay muchas escenas que son aprovechadas de documental, escenas Sí. verídicas de lo que sucedía en la guerra, que muchos cineastas retrataron en tono documental. Y creo que están bien introducidas, a pesar de que algunas que se repiten. Hay veces que los saltos en paracaídas sí que ves que son casi la misma imagen, pero puestas en distintos momentos de la película, en distintos recorridos Pero aún temporal. así, claro, contribuía a ese realismo Sí, de la perfectamente, película. ¿no? O sea, que Funcionaba a la perfección. tenía cierto tono documental en algunos momentos que le da mucho realismo a la película. Hombre, la batalla relativamente final de la oscuridad, que ellos tienen que estar metidos en esos hoyos que ellos mismos se tienen que esa escena hacer. es Eso icónica. exactamente, eso es Una escena icónica. eso es magnífica, estas secuencias son magníficas. Incluso la del principio que no descubrimos nada, que es cuando destruyen la base de comunicación de los japoneses. Sí. Es el principio que dices, como bien ha dicho Pascual. Sí, como Pero dice- aún quedan más de 100 minutos de película. ¿De qué va a ocurrir ahora? Pero luego viene lo chungo, sí. A mí me gustaría dar algún dato más de lo que decía antes de Rolf Flynn. Resulta que Flynn tenía alguna que otra afección cardíaca y tuberculosis. Y todo eso le descalificaba para el servicio militar. Y a pesar de eso, la percepción pública, lo que opinaba la gente, era que se estaba escaqueando de alistarse. Eso dañó mucho su imagen. También es que Que Flynn... tiene que haber tenido peor aspecto físico, porque se le ve muy sano. Claro, pero es que además el tío pues tenía esa fama de siempre, de su estilo de vida hedonista, su reputación de mujeriego, De ¿verdad? tocar el piano con una parte de su cuerpo, que no Efectivamente, es la que normal. vamos a nombrar. Entonces todo esto contribuía pues a una percepción muy negativa en una época de muchísimo sacrificio nacional, pues su estilo de vida
contrastaba muy fuertemente con el ideal de ese ciudadano patriota que lucha por su país. Además, había alguna que otra acusación sobre supuestas simpatías con el régimen nazi. Esto ya era un poco... no era muy fiable esta información, pero bueno, en cualquier caso, pues se sumaba a esa controversia y se sumaba al rechazo por parte del público a este Errol Flynn, que insisto, a pesar de todo esto, él intentó en más de una ocasión alistarse, pero no se lo permitieron. Pues el deterioro físico que se muestra aquí de todos los personajes está muy bien conseguido. Pasó una película también del 45 que muchas veces eso nos prestaba la atención a esos detalles de... Y yo creo que Sí. se nota muy bien cómo van evolucionando, cómo va pasando esos días y esas penurias. Y el personaje del periodista también está muy bien. Yo creo que eso está... Porque es como si fuéramos el espectador también. Yo creo que hace que la película crezca y que conecte más con el público con ese personaje de periodista. Y lo que decías también de cómo con el paso de la película se va deteriorando el aspecto físico, o sea, la ropa, cómo salen. Eso está muy bien conseguido. Como decía Gila, te fuiste hecho un pincel y mira cómo vienes, ¿sabes? Es cierto. Como comentáis, creo que lo que destaca de la película es que no se ve acartonada, como otras películas incluso mucho más modernas de los 50 y 60, que son cartón piedra y no te crees nada. Aquí es una película muy moderna, con un espíritu muy moderno. Claro, el blanco y para negro el yo creo que 45. el blanco y negro ayuda también. Yo Sí. creo que las películas más acartonadas fueron con ese Technicolor, claro, que no encojaba muchas veces el Technicolor con la guerra, dice. Sí, Esos y si era, colores... y si era Metrocolor, o Claro. peor, porque el Technicolor aún no, pero hay algunos colores de estos que dan la sensación, aunque la película esté restaurada, que es toda la misma masa de color. Sí, Había colores, el Metrocolor y todos estos. turbio, muy turbio. Sí, de color hecho muy turbio. vi hace poco un reportaje que hablaba del Technicolor, de la gran diferencia, que el problema es que no se usaba Technicolor porque era muy caro, mientras que los otros formatos eran más baratos, ¿no? Entonces, el Technicolor se guardaba para las pelis muy potentes. Y solamente para cerrar, decir, o como comentaba antes Pascual, que todos colaboraron, muy interesante ver las películas que rodaron John Ford y otros cineastas durante la Segunda Guerra Mundial, que recuerdo que hubo un ciclo en la 2 hace tiempo, se llama Hollywood en Guerra. Sí. También Sí, hay lo vi. documentales que te ponen, pues cada uno colaboró como pudo. John Ford y eso ya eran un poco mayores para ponerse a andar por la selva, pero sí que colaboraron filmando películas y todos lo hicieron, ¿no? No sé si recuerdo si fue Hitchcock o... Hay alguien que filmó, fue el primero que filmó al llegar a los campos de concentración para filmar todas las víctimas Hubo- para que quedara en la memoria, ¿no? Muchos cineastas célebres que estuvieron casi en primera línea. John Ford estuvo John en primera... Ford Fue herido, uno de además ellos, estuvo herido. En Europa creo que estuvo. No sé si... estuvo O por en la de Europa. Iwo Jima, alguna de esas yo creo puede ser, ¿eh? Sí, Me o parece sea, más. que sí que estuvieron ahí en el meollo filmando muchísimo material, sí. Sí, Bueno, sí. a pesar de que la guerra siempre es terrible, también tuvo que ser una época bastante fascinante en el sentido audiovisual, ¿no? De todos los medios volcados Además, para idearon, filmar. idearon cámaras más pequeñas, claro, más de tono documental para poder rodar lo que es la crudeza. Sí, para y no bueno, y irte para hacer con- panfletos, exactamente. Y Para eso ir- fue avances técnicos también Claro. muy importantes. Para no irte con el mamotreto de cámara enorme allí a mitad De una tonelada. de la batalla. Bueno, y ahora vamos con el tráiler bueno, que es en un lugar El solitario. trailer bueno, dice, como si los otros fueran Ahora vamos con la que me parece para mí la mejor de los tres. la que te gusta a ti más, ¿no? Sobre todo, bueno, no, porque me parece que es la más moderna de las tres. La más que me dices, esto... Sí, además esta es del 50 y Sargento Enero del 60, fíjate. El último tráiler es la película En un lugar solitario, In a Lonely Place, de 1950, dirigida por Nicolas Ray, madre mía. Director de Rebelde sin causa, director de Johnny Guitar. O sea, cuidado con Nicolas Ray. Contamos un poquito de qué va En un lugar solitario, porque también es una película bastante desconocida, Sí, diría yo. es bastante ¿vale? desconocida y que además es metacine, habla del mundo del Sí, cine sí. y tiene una estructura de guión. Yo creo que tienes a Nicolas Ray. Si habéis visto el documental de Scorsese, el de Un viaje a través de las películas americanas, él habla de directores contrabandistas. Anda. Tiene un capítulo dedicado a directores contrabandistas que son los que meten de una manera sutil cosas para burlar la censura de la época, ¿no? Ujú. De contrabando, ¿no? Sí. Y Nicolas Ray es uno de los que destaca a Scorsese como uno de los que más sabe
burlar la censura de una manera muy inteligente. También hay una película que se llama Más poderoso que la vida, con James Mason, sobre la adicción a, no me acuerdo qué era, a la cortisona, creo que era. Pues, Y que era también una película que dices, pero esto se ha hecho en los años 50, ¿no? Entonces simplemente comentar eso. ¿Y esta película sería también de estas que dices Sí, tú? sí. ¿verdad? Ujú. Bueno, al frente del reparto, Humphrey Bogart, casi nada. Que interpreta a un guionista de Hollywood, de un temperamento un poquito peculiar. Sí. Digamos. Un broncas, un broncas. Un broncas. O sea, digamos, tiene la mecha muy corta, como se suele decir. Y pues este guionista se convierte en principal sospechoso del asesinato de una joven. Ujú. Y resulta que su vecina, que interpreta Gloria Graham, le proporciona una coartada y bueno, pues entre ellos va a surgir una relación amorosa. Sin embargo, este personaje, el Dixon, el guionista de Hollywood, Bogart, es tan paranoico Ujú. que al final él mismo yo creo que pone en peligro ese romance que está viviendo con su vecina, con Laurel Gray. En un lugar solitario, a pesar de que no es muy conocida, yo creo que es casi una obra maestra del cine negro, Estamos de acuerdo. sobre todo explorando lo que es la psique humana, la mentalidad humana. Bogart ofrece una de sus interpretaciones más complejas, sobre todo alejándose de ese estereotipo del héroe duro. Duro aquí desde luego es, pero de héroe no tiene un pelo. Y la película No es también... casi ni antihéroe. No es casi ni eso. Y a mí lo que más me gusta de la película es ese retrato de un Hollywood muy decadente, Ujú. muy claustrofóbico, donde hay mucha soledad, donde hay mucha desconfianza y donde hay las relaciones entre los personajes son relaciones como muy tóxicas, ¿verdad? Donde hay cierta dependencia emocional, mucha desconfianza, como decía, y Nicolas Ray lo hace muy bien, o sea, utiliza la puesta en escena y sobre todo la iluminación para crear una atmósfera de mucha tensión y sobre todo de mucha paranoia. No sé si estás de acuerdo con todo lo que te he comentado. Yo que creo que es una película muy moderna, porque igual que ocurre con cualquier arte, el arte en la época clásica lo que hace es como ser una fotografía de la realidad, más o menos. Mm. Pero esta es una película que está metida en la mente del protagonista. No es una película que refleje la realidad, sino refleja el mundo tal y como lo ve el protagonista. Es Lo vemos psicológica. con sus ojos, digamos. Entonces, por eso es como la pintura moderna en la que ya no estamos viendo un paisaje, sino que vemos cómo el paisaje lo ve el pintor, no cómo es en realidad. Y creo que eso es lo que aporta Nicolas Ray, esa modernidad. Curioso, la historia está escrita por una mujer, la historia en la que se basa el guión es de Dorothy Bay Hughes. Sí, una novela, sí. Y bueno, destacar también la presencia para mí de una de las mujeres más turbadoras de la historia del cine, que es Gloria Graham. Y yo durante un momento, cuando estaba intentando descubrir cuál era la conexión entre las películas que había propuesto Pascual, me encontré con que Fran Lovejoy hace como de detective en Un lugar solitario y en otra película que propusiste. Digo, a ver si va a estar Fran Lovejoy en todas las películas. Algún día haremos un denominador común de actores que siempre hacen el mismo papel. Exacto. Siempre hacen de policía, de abogado, de no sé qué tal. Sí, sí, de yonki, De yonki, de asesino. de asesino. Entonces, pero vi que no iba por ahí la cosa. Creo que la cinta, que aparte Pascual es el que menos nota le ha dado de los tres, yo le he dado un 4,5, David un 5 absoluto, obra maestra Una absoluta. maestra, para mí es una obra Yo maestra 4,5, absoluta. Pascual un 4. Es una cinta que ahora me gustaría un poco escuchar, sobre todo la opinión de David, que hoy ha hablado poquito, no sé si porque está medio Claro, resfriado. suelo hablar poquito ya, pues aún más, aún con Creo que es una cinta de las primeras que reflejan un poco los horrores de Hollywood. Ese mismo año se hace también El crepúsculo de los dioses, que también es tela, Oma. y se hace Eva al desnudo, que no es en el cine, pero es el teatro, que más o menos en esa época tenían puntos en común. ¿Qué te parece, David, esta película? ¿Por qué le has Pues, puesto un 5 y Es que consideras una OMA? Claro, es que es el que ponga tres tramas, por así decirlo, distintas, como es la trama criminal por un lado, el drama de esa pareja por otro lado, y luego la descripción, por último, la descripción de ese Hollywood.
y que esas tres estructuras tengan un engranaje perfecto. En 90 minutos. Es una maravilla, es que eso es algo prodigioso. Luego, el personaje que, claro, aquí habéis dicho perfectamente que está la película vista del personaje del protagonista, del guionista, pero y hay que verlo que yo creo que tiene como, viene de la Segunda Guerra Mundial y tiene, claro, ha tenido que sufrir tanto, viene evidentemente de todos los horrores que ha tenido que sufrir en esta Segunda Guerra Mundial, y yo creo que el personaje está destrozado por esas consecuencias de la guerra, y yo creo que eso está muy bien retratado también. Y en las interpretaciones es que es algo prodigioso. Las Además, interpretaciones es una maravilla. ¿Eh? ahora que hablabas de la guerra, cuando se hizo esta película estaba ya la Guerra Fría ahí empezando, ¿verdad? Sí, Entonces había cierta, Iba a empezar la Guerra Fría, iba a cierta empezar... paranoia, ¿verdad? La caza de bruja ya estaba también en pleno, en principio también. Efectivamente. Claro, y eso se nota. Y luego, todos los personajes, que encima los secundarios, lo que hemos dicho, que muchas veces solo están bien los actores o las actrices principales, pero aquí es que ese amigo que comparte la guerra, que resulta ser también policía, el otro policía que lo tiene como enfilado al personaje de Bogart. Luego el propio representante, lo que es el representante aquí, pues, vemos a un representante que tiene que apechugar con el guionista, con su representado, que dice, madre mía, lo que aguanta el pobre, lo que está aguantando. Le caen hostias y todo. Exactamente, es algo prodigioso. Quizá a mí la parte que menos me gusta es el drama, que yo creo que es más, pero te tienes que contextualizar en la época. Es un drama más de la época de los 50, entonces pone la música a lo mejor más estridente en ese momento, pero es una maravilla. Y es que la trama criminal está muy bien enlazada con lo del tema del guionista y de la historia y que esa... Voy a descubrir algo, pero es el principio, que esa chica es precisamente la que ayude a hacer algo del guión también, de esa historia que no vale nada, pero que gracias a la ayuda de esa persona que luego desaparece, pues es soberbia, es soberbia. Sí. Quizás un 4,5 o 5, pero yo ya la he cambiado. Dijiste. 5 Es estrellas. generoso, Claro. bien generoso con Pero hace bien, Sí, hace con la bien. puntuación. Claro, Sí. de vez en cuando. El tema está en que la película refleja también un poco lo que hemos vivido nosotros con el COVID, ¿no? Que se vivió un drama bastante fuerte, un drama social, soledad, por supuesto las muertes, pero luego hubo en la sociedad un deseo como de olvidar aquello rápidamente, ¿no? De hecho, incluso durante la propia pandemia a mí me fastidiaba mucho cuando decían de hacer una foto de grupo. La gente se quitaba la mascarilla. Y a mí eso me cabreaba un montón. Decía, pero no por el tema del contagio, sino por el tema de hagámonos por lo menos una foto con mascarilla, porque estamos falseando la realidad. Estábamos todo el día con mascarilla y en la foto nos la quitamos porque parecía feo salir con mascarilla. Y a mí eso decía, vamos a dejar un documento de cómo fue la época. Y en esta época pasaba lo mismo en Estados Unidos, que hay muy pocas películas para mostrar lo que tuvo que ser esa posguerra, ¿no? Empezaron ya pues a hablar de otras cosas como con un deseo comprensible de olvidar, pero que a mí me cabrea un poco porque está bien seguir adelante, pero sin olvidar lo que hemos vivido, ¿no? Y eso está muy bien introducido porque él supuestamente, creo recordar, porque no es la película que he visto hace poco, sino que ya la había visto. A mí me pasa igual, es la mucho. única de las de Pascual Claro. que no he visto ahora, Pero porque el- la había visto hacía Claro. 8 meses o Sí. así. Era un guionista de éxito, o por lo menos había tenido 1 o 2 éxitos antes de la guerra, y entonces viene muy bien enlazado. No podrían hablar, porque recordad que había censura en esa época también en Estados Unidos, no podrían hablar directamente de las consecuencias negativas de la guerra, pero aquí Nicolas Rey y el guionista pues introducieron muy bien el tema, diciendo, ahora ya no tiene éxito por culpa de esas consecuencias psicológicas de todo lo que ha vivido en la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis hablando de la época del COVID, porque recuerdo perfectamente en esa época en que había determinados productos de ficción, sobre todo recuerdo un par de series, donde se incorporó el elemento de la mascarilla, se incorporó a la trama, porque Sí, sí. era algo que estaba pasando y los personajes... Sí, se aparecían. vieron varias pelis donde salía gente con Había mascarillas. pelis, había series. Sin embargo, también recuerdo el caso de otra serie donde no se incorporó la mascarilla por razones de guión, obviamente, porque es otra época, es una historia, es un futuro alternativo, digamos, una realidad alternativa.
Pero quedaba un poco ridículo porque se ve un actor en primerísimo primer plano y se le notaba la marca de la gomilla, de la, Sí, ¿no? de la mascarilla. Entonces quedaba fatal. Y yo cuando veía algún producto de ficción donde se incorporaba la mascarilla, es que me parece muy bien. Si es que esto ha pasado, no podemos eliminarlo de nuestra historia, de nuestra realidad, porque no te guste, porque queda feo en la... Es como lo que decías de las fotos. Sí, sí. Esto es un hecho histórico. Sí, sí, Entonces, ole por aquellos que, digamos, entre comillas, se atrevieron claro. a incorporar la mascarilla en esas películas Claro, o en esas además yo no series. estaba en contra de que nos hiciéramos fotos sin mascarilla. Yo creo que estaba en contra de que todas fueran sin mascarilla. Claro, ocultarlo. Mm. Un poco no sé, no tenía mucho sentido. Bueno, pues hemos terminado los trailers y pasamos al programa doble Programa doble. que Pascual, dado que es tu programa doble, elige cuál de las dos quieres hablar primero. Pues mira, vamos a empezar primero por un peliculón que se titula Los crímenes del Museo de Cera, House of Wax, de 1953. Lo primero que habría que preguntarse es, museos de cera, ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, ¿a quién se le ocurrió? O sea, como concepto, o sea, voy a hacer un museo de figuras hechas con cera. No sé, darle Hombre, una vuelta. Claro, yo creo que era en la época, yo creo que empezarían. Eso Lo estoy podríamos haber hecho buscando, un lo estoy estudio, buscando. claro. Empezarían Es que es curioso. a finales, a lo mejor, del siglo XVIII, principio del siglo XIX, ¿no? O más. Y además, Sí, pues eso representando... Y era como, claro, solo había muy pocas Pero ¿por qué no los haces de distracciones. yeso o de...? ¿no? Hombre, son sé. de yeso, No realmente, y una capa de cera, ¿no? Pero la cera era como para darle más... Es que no lo sé, pero... Más autenticidad, a lo Era mejor. curioso porque en muchos museos hay unos mejores y peores. Yo he visto algunos terribles, pero terribles, que dan, no sé si te da más risa o más miedo, no sé. ¿Qué me dices del de Madrid? En ese estaba pensando, por ejemplo. Y también en uno que vi en Mallorca, si no recuerdo mal, o en Barcelona, no sé. La verdad es que los que he visitado no he visto nunca ninguno bueno. Los buenos de verdad, que son los telos de Madame Tussauds, que además tiene varias sucursales por el mundo, esos no he visitado nunca ninguno. Pero como concepto, un museo de cera es curioso. Es decir, ¿esto a quién se le ocurrió? ¿A un genio? ¿A un loco? Y además, A un genio loco. casi siempre representando asesinatos de la época, hechos truculentos, personajes históricos. Por Ese es un supuesto. tema de la película, además. Aquí tenemos, en España, pues uno de los personajes más célebres del Museo de Cera es Marichalar, porque lo cambiaron de sitio. Pero en estos, que además se refleja muy bien en esta película, eran asesinos, eran o personajes históricos como Juana de Arco, etcétera, ¿no? Es curioso porque ya ahora me ha venido a la memoria que la primera vez que fui yo a Madrid, que fue en el año 90, porque acabamos de terminar el instituto y uno de los compañeros se fue a estudiar a Madrid y se fue a estudiar en septiembre y en octubre ya estábamos allí, porque tenía casa, la casa de sus padres y demás. Una de las cosas que hicimos fue visitar un museo de cera, porque era, no sé, era morboso o yo qué sé, que a mí me pareció un mojón absoluto, pero por lo menos el de Madrid, que además se inauguró el 14 de febrero del 72. O sea, justo el año que yo nací. Aquí estamos hablando de el de Madame Tussauds en Londres. Se abrió en 1835. Fíjate. Pero Siglo ya XIX. hablan de algunos intentos antes de 1800. En esa época estábamos aquí dándonos de tortas con los franceses, ¿no? Me parece, por ahí. Y tiene, pues, el de Madame Tussauds tiene en Baker Street en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, en Estambul, en Praga y en Blackpool. También en Hong Kong, Shanghái, 7 ciudades de Estados Unidos y en Sydney. Mira O sea si que- tiene sucursales, o sea, Claro. pero tú ves esas figuras de cera y dices, pues sí, se parecen. Pero ven Claro, de claro. aquí y da un poquito de grima. Pero bueno, vamos a la película, venga. Aparte de esta pequeña... No, pero estaba bien comentado porque es una cosa curiosa. Esta digresión, de vez en cuando una digresión de este tipo, mola, porque dice museo de cera, punto. ¿Por qué? Bueno, esta peli, Los crímenes del Museo de Cera, la dirige André de Toth. Otras películas célebres de este director, Los violentos años 20, El pistolero de cimarrón, que era una película de años 52. En esta ocasión, pues la película, ¿de qué va? ¿De qué va Los crímenes del Museo de Cera? El protagonista es Vincent Price, cuidado. O sea, si antes hablábamos de Humphrey Bogart, aquí Vincent Price, menuda presencia para una película de este tono, para una película de terror, etcétera.
Y interpreta al profesor Henry Jarrod, que es un escultor, es un escultor de figuras de cera, que tiene un museo de cera a medias con un socio. Hay ciertos problemas económicos y el socio se le va la pinza y para cobrar el seguro le prende fuego. Pero directamente. Ese es el principio, ¿eh? Es el principio de la película, son los 5 primeros minutos. Pero además que le prende fuego a todo aquello con el Vincent Price dentro. O sea, se monta ahí un ciposte de la leche y dice, esto lo arreglo yo, venga, gasolina y una cerilla, toma por saco. Y Que esto va a aprender rápido. Esto va a aprender rápido. Y resulta que hay una elipsis en la película y años después este Vincent Price, Jarrod, reaparece con un nuevo museo. Pero al mismo tiempo, a este nuevo museo, digamos que le rodean en la sociedad una serie de muertes, digamos, extrañas, Y violentas, truculentas. violentas y que levantan sospechas, porque casi al mismo tiempo esa muerte violenta y bizarra se representa en el Museo de Cera y las figuras, ostras, es que parece que sean reales, parece que sean los cuerpos reales y es sospechoso, eso huele. Eso huele mal. Eso huele mal. Entonces esta peli, pues, bueno, explora ciertos temas como la obsesión, la locura y los secretos que se esconden tras esas figuras de cera. Es conocida esta película por ser una de las primeras películas en 3 dimensiones en color producidas por un gran estudio. ¿Recordáis la escena de este hombre reclamo que hay en la puerta del museo de la raqueta con la pelotita? Sí. Pim, pam, pim, pam. O sea, es que es buenísimo y Sí. eso estaba hecho precisamente para sacarle el jugo a la técnica 3D. Incluso se permite el lujo de dirigirse al auditorio que había en el cine en ese momento. Como si, a ver si le doy a ese vaso de palomitas, señoras, ese hombre no seguía, el tío con la raqueta, pim. La verdad es que el tío era un virtuoso. Sí, sí, Es una raqueta con una pelota unido con el hilo a esa Sí, raqueta efectivamente, para esta raqueta que lleva un hilo elástico. Luego está con 2 raquetas, 3 raquetas, se Luego mete las está bolas en la boca. O sea, el tío era un crack. O sea, qué pena que no existiera el Circo del Sol en aquella época porque lo fichaban rápido. Aunque ya sabes que su destino profesional va a estar jodido, porque Vincent Price dice, bueno, esto es para el principio, pero luego ya cuando ganemos fama, este tío no lo Tendrá quitamos que de ser encima. como de reclamo a otro sitio, pero en ese momento el tío es un crack. Bueno, Vincent Price está increíble como este siniestro profesor Jarrod. Y esta película combina pues elementos de terror, de misterio, de suspense. Es muy inquietante. Es un remake. Ojo, yo me enteré de que es un remake de la película Mystery of the Wax Museum, ¿no? Que es El misterio del Museo de Cera, que dirige quién. Ostras, eso no lo tengo. Michael del año Curtis. 33. Hombre, Michael Curtis. Pues fíjate, sé que era del año 33. Para la Warner. Pero, o sea, yo desconocía que esta película era un remake. En blanco y negro, por supuesto, la original. Esta peli, aparte de hablar de esa obsesión, de esa locura del personaje de Vincent Price, también te habla mucho, digamos, o lo que hace es criticar, en cierto modo, el morbo del público. El morbo que alberga el público que va a ver determinado tipo de atracciones o de espectáculos, que busca sensaciones fuertes. Que en vez de apreciar el arte con que está hecha esa figura o ese diorama o lo que sea, está como más interesado en el morbo que le produce ese asesinato truculento, que se cargaron en el hueco del ascensor, que le cortaron el cuello. Es como ese morbo, ¿verdad?, que hay en el público. Y eso, esta película se critica bastante. Y no sé si estáis de acuerdo, si os ha gustado, decirme vosotros, porque a mí me parece una película súper entretenida. Sí, es una película entretenida, pero no es mi género. El terror, yo no soy muy de terror. Y yo creo que está precisamente lastrada esa película porque es demasiado perfecta en la estructura. La estructura, como he dicho, del Sargento de Hierro, estaba que si interiores, exteriores, gente interiores, y aquí está muy bien llevada la estructura de esa presentación ya directamente que te mete en el incendio, luego el desarrollo de los crímenes y luego la resolución final, que por cierto, todo el aspecto de la parte final sí que es mucho más prodigioso. Ese enfrentamiento a todo color. Sí, porque este tipo de películas muchas veces se recurría también a la oscuridad, que en algunos momentos sí que lo utiliza la oscuridad cuando está en los callejones, a las afueras, aunque yo supongo que estaría todo rodado en estudio. En cambio, la parte final sí que lo hace todo a mucho color y con mucha iluminación, y entonces yo creo que eso se beneficia a la película. Pero creo que tendría que haber sido como más loca la película, no tan bien estructurada, no tan bien hecha para el género. Yo creo que es un producto a realizar de consumo, muy bien hecho, pero que le faltaría esa chispa de ser algo más
más alocada. Que, Yo- sí que la interpretación quizá de Vincent sí que es más alocada. Que no encaja a lo mejor con esa perfecta Él combinación de está en todos los otra elementos. película, ¿no? Sí, exactamente. Parece que esté en otra. Está en otra como a otro película. nivel. Yo Sí. destacaría tres cosas principales de esta peli. La primera es que es llamativo utilizar el entorno de un museo de cera para hacer una película de terror. O sea, ya te está diciendo que los museos de cera ya son inquietantes de por sí. Por otra parte, ese Vincent Price con el maquillaje de la piel quemada, a mí me parece un precedente clarísimo de Darkman. Sí. El personaje de Darkman que luego hizo la película Sam Raimi. Me parece que es un precedente clarísimo. Con Liam Neeson. Y para terminar, por último, el laboratorio, el laboratorio donde él hace sus figuras de cera, que se parece muchísimo al de Frankenstein, del doctor Frankenstein. Incluso tenemos un Igor, o un Sí. Igor, interpretado, Eso fue lo mejor de la que peli. fue una sorpresa total, por Charles Bronson. Ojo, Charles Bronson, que cuesta reconocerlo porque está súper joven y sin bigote. Y yo, hasta que no vi que estaba el objeto, digo, perdona, Charles Bronson, ¿dónde? Y es Igor, o Igor. Hay quien dice que debería haberse mantenido siempre en personajes mudos. Bueno, la gente es muy mala. Pues comentar por un lado que yo empecé a ver la película y pensé lo mismo que David. Es decir, esta película está haciendo muy bien algo que a mí no me gusta, que es todo como demasiado medido, cerebral. No hay espacio para la sorpresa porque todos los diálogos se están conduciendo al argumento. Todo está hecho en relación a que el argumento funcione, ¿no? Todo está presentado de una manera un poco artificial, ¿no? No pasa nada en la película que no tenga que ver estrictamente con el argumento. No hay locura, ¿no? Pero, chico, me enganchó, me atrapó, me pareció que tenía un ritmo endiablado, Claro, es que dura solo 88 minutos. que me claro, cuenta un montón de cosas en poco tiempo, que me tenía intrigado. Vamos a ver, si Vincent Price está en silla de ruedas y tiene la cara perfecta, ¿quién cojones Sí. es el asesino, no? Y de repente descubres que se ha hecho una máscara De sí mismo. de sí mismo, ¿no? Y que realmente sí que anda, Mm. pero la cara la tiene deformada, a contrario de lo que parecía. Y me interesó mucho un aspecto de la película que me pareció lo más moderno, es que la que se da cuenta del tema, de los tejemanejes de Vincent Price, es la protagonista, la chavala, que nadie le hace caso. La tratan como loca, Sí. y eso me parece muy interesante porque se descubre de nuevo que en Hollywood siempre ha estado la gente más progresista y que siempre ha sido woke el cine de Hollywood, porque los hombres son más apardalados, el único que reacciona al final es el policía, y hay una escena muy, muy divertida y muy significativa, que es cuando están en la morgue, que están llevando dos gañanes, están llevando los cuerpos y están hablando de que el automóvil, que va a morir mucha Sí. gente con el coche. Que no tiene futuro. Se levanta un cuerpo y dice, no te preocupes, eso es del formol. Y dice, es una suicida, es una mujer suicida. Es que dice, las mujeres hasta muertas tienen que dar por saco, ¿no? Y que se ponga en boca de los gañanes es muy interesante, ¿no? Y a mí se me pasó, la disfruté, me lo pasé genial. Es una película que nunca hubiera visto, porque los en el museo de cera. Y Pero es disfrutable. es muy disfrutable, Sí. muy divertida. Me parece de las más divertidas de las 5. Y también es interesante verla, intentando ver qué cosas se hicieron para el 3D, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Está lo de la raqueta, la pelotita. Cuando hay algún cuerpo humano que se vence hacia cámara. Sí, yo me imagino que también el incendio también se te echaría encima, ¿no? Mm. Y sería muy impresionante para el público de los años Sí, en el 50. incendio hay varios elementos del museo que caen hacia sí, alguna viga de madera, Claro. algún tipo de ese que se nota que está hecho para el En 3D. cuanto a la historia que te cuenta, la verdad es que es bastante previsible todo lo que va pasando. Pero Salvo de la cara. Porque Sí, lo está de muy la cara bien de hecho. él. No, yo eso sí que me Sí. lo olía Yo- también. Sí, yo lo que- porque me sonaba mucho a Darkman, el personaje de Darkman, digo,
seguramente es una máscara también. Yo lo que me olía seguro es que alguien iba a caer en la marmita de cera. Sí, claro, Desde que la ves, desde la cabeza, aquí va a caer alguien. ¿quién va a caer? Seguro. Pero es que además la película es disfrutable porque es que además va al grano, porque tiene una duración cortita, porque no paran de pasar cosas y es muy divertida y aparte lo que decíamos, ¿no? Ostras, ambientar una película de miedo, entre comillas, en un museo de cera. Si es que tiene que ser así. O sea, que dan miedo ya de por sí estos museos. Exacto. Y bueno, sí, y vamos a la buena, al programa doble, que es Perversidad, A la siendo buena. esta muy buena. Ostras, es que esto es una obra maestra absoluta. He de decir que creo que las películas que ha elegido Pascual para su programa, globalmente me gustan más que la que he elegido yo para el mío. Bueno, eso suele pasar siempre, lo que pasa es que no lo reconoces. No, pero en este caso es más sangrante. O sea, en este caso Es más notorio, ¿verdad? más notorio. Ojo, Hombre, es que eso roza más las obras maestras, aunque son Y mira que- de autores, digo, películas de autores, como hemos dicho, John Ford, Sí. Sargento Negro, dicen todo el mundo, "Ah, es una obra menor", pero luego la pones a analizar y es una de las grandes obras. Y ojo que me John costó Ford. porque quería que hubiera ese denominador común, que luego diremos, entre estas 5 películas, y me costó un poquito elegirlas porque tenía que estar ese denominador común, y al mismo tiempo que sean películas no excesivamente conocidas, porque Perversidad, aunque es una obra maestra absoluta, tampoco es, digamos, la más famosa de Fritz Lang, ¿verdad? Quizá la más famosa de Fritz Lang sea Metrópolis, Metrópolis, Los Sobornados. Los Sobornados. Pascual le ha dado 5 estrellas Es obra y maestra nosotros absoluta. 4,5. A ese medio, bueno, explicar, esa media estrellita porque es... Para no poner lo mismo que tú. me imagino que es por llevar un poco a la contraria, pero es una obra maestra absoluta, o sea, es que me parece una película maravillosa, de lo mejor de la historia del cine, dirigida, como decía, por Fritz Lang, basado en la novela La Chienne de Georges de la Foucardier, perdonad mi francés. Es un remake esta película, de una película, ¿cómo se llamaba? ¿Te la has visto, por cierto? La ¿no? Chienne, sí, dirigida sí. por Jean Renoir, que la he visto, sí, la he visto. La Me- perra. Me pasó un poco como con Esta casa es una ruina, que también era un remake, que yo no lo sabía, me vi la otra también, pues en esta ocasión para ver un poquito las cosas que tienen en común, las diferencias, etcétera. Esta está interpretada por un trío, o sea, increíble, me parece increíble. Tenemos por un lado a Edward G. Robinson, tenemos a Joan Bennett, que estaba hermosísima en esta película, y tenemos a Dan Duria, no sé si lo pronuncio bien, Dan Duria. Están increíbles. Que siempre hace el mismo papel, más. Más o menos, así como de chulito, de mafioso, de tal. Dan Duría tiene algo que ver con el protagonista de 2001, No que creo. también se llama Duría, Sí, ¿no? pero No, creo. no. Yo te diría que no, porque No. uno sea estadounidense, otro sea británico, ¿no? A lo mejor. Igual tiene algún parentesco, la verdad es que no lo he mirado. Bueno, contamos un poquito de qué va Perversidad. El personaje de Edward G. Robinson es un cajero de banco de mediana edad y también le gusta pintar, es como su hobby, pinta cuadros, no pinta paredes, pinta cuadros, y la verdad es que se le da bastante bien. Y se enamora de Kitty March, una joven que la encuentra por la calle, está siendo agredida y un poco como que la defiende. Y esta joven, claro, Edward G. Robinson se enamora perdidamente de ella, está cegado por la pasión y se va a ver envuelto en una historia ahí de engaño, de triángulo amoroso, entre comillas, de obsesión, de crimen. Es una película que es un ejemplo magistral de cine negro. Robinson da una interpretación conmovedora, como un hombre vulnerable, muy obsesionado. Es, en cierto modo, cuando está en su casa con su esposa, es un calzonazo, Sí, sí, sí. completamente. Sí, de hecho, hay una historia ahí muy curiosa porque su mujer supuestamente es viuda, pero su primer marido, el cuerpo no ha aparecido, ¿no? Eso es lo que menos me gusta. Pero de es la que tiene el película. cuadro, presidiendo el salón, tiene el cuadro del marido, de su difunto marido, como es una presencia ahí y bien alto, o sea, es como decir, este hombre era No, mucho además, mejor que tú. siempre se lo echan cara. Que recibió una medalla póstuma y la mujer lo que hizo fue clavarla, pincharla en el cuadro, o sea, tiene la medalla puesta. Y al pobre Edward G. Robinson lo tiene pintando en el váter. Si quieres pintar, te metes en el váter y no molestas a nadie. Esta película muestra la fragilidad humana y cómo la obsesión nos puede llevar a cometer actos terribles. Y hasta ahí puedo leer. Puedes leer. Sí. Bueno, yo comentar primero que
creo que es una película que te mete muchísimo en el ambiente de la época que estás recreando. Me sentí trasladado a esa época. Me sorprendió que yo tenía el recuerdo de un visionado anterior, pero muy anterior, de que el personaje de Joan Bennett era mucho más chungo. Y no me pareció tan chungo en este momento. Me Es pareció chungo. más. Es chungo, pero me pareció más Mm. una superviviente. No me parece una malvada porque sí, porque soy mala y ya está. Sino que intenta sobrevivir. Luego esto es un detalle más superficial, pero lo quiero comentar porque cada vez lo veo más. Cuando era chaval no me daba cuenta. ¿No os parece que en las películas de Hollywood clásico hasta los años 70 ellas son todas unos pibones increíbles? Que tenías que ser un pibonaco para salir en las películas, pero ellos, vistos hoy en día, son más feos que un pie. Porque dando idea es feo, tío. Sin embargo, haces de chuloputas, que te las tiene a todas enamoradas, pero es feo el cabrón. Pero es un tío atractivo. Puede ser feo, Sí, pero es No, yo tampoco atractivo lo porque considero es un atractivo, hombre, pero- es un Puede ser hombre atractivo. muy seguro de sí mismo. eso sí, porque... Y eso para determinado tipo de mujeres, quizá como el personaje de Joan Bennett Y de aquella época. y de aquella época, se pueda sentir atraída por un fulano Porque como él este. sale también, él es el chuloputas, ¿no? El explotador de Barbara Stanwyck en Bola de Fuego, ¿no? Me sorprende eso, que estás viendo las pelis y dices, son... O sea, si eras mujer, tenías que ser guapísima para salir en una película de Hollywood. Pero si eras tío, no importaba tanto, porque Wally Robinson, Pero sobre ya me todo, contarás. digamos, sobre todo, si era femme fatal, mujer fatal, que Sí. es un poco el papel de Joan Bennett en esta Sí, sí. película. Es una mujer que arrastra a la perdición al personaje de Robinson, que lo lleva incluso a robar. No sé si llega a robar al final Lo intenta, sí. en el banco en el que trabaja, pero es que además lo tiene totalmente roba. sometido. O sea, cuando el hombre, en vez de pintar un cuadro, lo que hace es pintar las uñas a ella. Ujú. O sea, ahí arrodillado, sumiso completamente, pintándole Tipo las uñas. Lolita, tipo Yo Lolita. tampoco, Tipo Lolita. no me acordaba tampoco de la trama en la que llega un momento en que piensan que los cuadros que pinta él los pinta ella. No me Eso es acordaba. soberbio, eso es Eso- malísimo. eso- Y está muy bien traído. muy Me bien, pareció muy bien súper montado. genial. Y como curiosidad, Robinson, esto lo cuentan en su autobiografía, era un enamorado del arte. Toda Ujú. su vida fue un enamorado del arte y durante todos los años que estuvo trabajando en Hollywood, bueno, el tío era un experto y tenía en su casa toda una colección de cuadros, o sea, le encantaba la pintura. Curioso que en esta película pinta cuadros también, ¿no? Esto un poco como detalle curioso. Hombre, ten en cuenta que el guionista es el delator, Esta tierra es mía, perversidad, como hemos dicho, la Dudley diligencia Claro, es de ahí y la que- fiera de mi niña. Claro, yo pensaba que iba a ser el punto de conexión entre todas las películas, lo de como es muy trabajó con John Ford, Dudley Nichols, digo, ahí va a ser algo, pero no, enseguida se me destruyó. ¿no? Enseguida se nos vino Ah, abajo se me la vino teoría abajo. porque había que ir a otra cosa. Ah, había otra que ir a cosa, otra claro. cosa. Bueno, pues yo el punto débil es precisamente que toda la historia, No, por no eso tiene son punto cuatro. débil. Voy a hacer la broma Claro. de Claro, David, experto en puntos débiles de las Claro, películas. claro. No encaja bien lo del marido, que aparezca otra vez el marido ahí y siento hacer el descubrimiento a las personas que no hayan Spoiler, visto exactamente. spoiler. Que aparezca otra vez el marido. No me encaja del todo bien. Está un Eso poco con traído por los pelos, pero Sí. yo creo que sí que aporta a la Claro, película. yo creo que por el tema de hacerlo, esa tensión, esa resolución de los conflictos, que el criminal, eso está muy bien. Y lo que es muy valiente también para la época es el final, ¿eh? Ujú. El final no te lo esperas en ningún momento Mm. porque dado que, vuelvo a insistir, en esa época estaba la censura y un cierto código Hays que tenías que cumplir con ciertos parámetros de que tenía que finalizar, está muy bien traído el final, no quiero Sí, tenía que contarlo ser por un si acaso. final con el moral. filo, Claro, moral. exactamente. Porque hay un Exactamente, crimen moral. pasional, Mm. pero de alguna manera el asesino, que vamos a decir quién es, Ah. el que perpetra el crimen, tiene que sufrir las consecuencias de alguna Sí, manera. sí. Y la forma de Friesland demostrarlo es, digamos, Claro. con Sí, un otra forma. sufrimiento interior, un remordimiento, pero eso para venderlo- una soledad. Para venderlo a la censura no era... No era Y fácil. ya al principio a mí me parece una proeza que empiece con ese... La fiesta, con esa fiesta, reunión De que le van a 25 dar... años. Exactamente, que le van a dar un reloj, pero que ves que es un pelele él, Ujú. que realmente él parece que es todo hacia el jefe, la fiesta tendría que estar centrada en él, en cambio la fiesta está evidentemente centrada en el jefe, que todo el mundo le está haciendo la pelota. Y tengamos en al cuenta jefe. que Friesland, que era un director que venía huyendo de Europa, por lo que pasó con el régimen nazi y tal, y viene a Estados Unidos y se pone a hacer películas criticando a Estados Unidos, o sea, el país que te está acogiendo, y en cada película aprovechas para meterle un poquito de caña. Yo creo que venía en su propia naturaleza, era así. Friesland era porque criticó a Alemania y critica a Estados Unidos y
Y luego también a todo el mecanismo de Hollywood. Por Ujú. eso, porque él hizo películas de serie B y pues son también soberbias. Las películas de A mí serie me B de parece un Frisland. prodigio toda la parte inicial, porque no solo porque cómo presenta los personajes, incluso estuvimos Pascual y yo hablando de esa anécdota de cuando están encendiendo el puro y él cruza los dedos que no sabía lo que significaba, y es una cosa que viene de la guerra de Crimea, Sí, con que no se encender puede encender, trae mala suerte encender tres con cigarros la misma con cerilla. la misma cerilla. Mm, Pero a lo que voy es que creo fundamental y te mete totalmente para entender al personaje, porque eso lo he visto en pocas películas, sobre todo clásicas. Vemos como el jefe tiene un amante, que es una mujer muy bella y demás. Entonces ahí vemos cómo se despierta en el personaje, además lo verbaliza, ¿no? Que tiene que ser que una mujer joven y bella te quiera, ¿no? mm. Verbaliza a Edward G. Robinson con ese deseo. Y luego la casualidad, como dice Ignatius, la casualidad, de que se pone a llover, él como es muy buena persona acompaña al otro al autobús y es cuando, si no pasa eso, no la conoce, ¿no? Mm. Y creo que es un principio de película perfecto. Sí. He visto pocos principios de película mejores. La película en en los general últimos es tiempos. maravillosa. Yo creo que es muy superior a la Shen, la que hizo Ujú. Renoir. Yo creo que está muy superior. También en la Shen, el personaje de él es de otra manera. Es un tío como más viejo verde. Como Ujú. No, más, no es tan pelele, no, no es tan no es muy tan buena pelele. persona. Es un poco gilipollas también, la verdad. Ujú. Pero es un poco más viejo verde, Más europeo, ¿no? más guarrete, ¿verdad? Ajá. Es de otra manera. Creo que Perversidad Claro. es una película mucho más elegante, se podría decir. Igual por la censura le benefició en este caso porque al no poder ser tan guarrete, lo hace más patético y más trágico. Y más sumiso y más... Sí, sí, Yo creo que es un personaje súper trágico, puede ser un personaje de Shakespeare, ¿no? La tragedia que vive. Y ya digo, yo, vista ahora, no me pareció, no tuve la sensación de estar viendo a un personaje tan chungo en Joan Bennett, sino simplemente a alguien que sobrevive y que está presionada también por un tipo, me parece que el chungo es Dan Duirea, el más chungo de los tres es Dan Duirea con diferencia, ¿no? Bueno, y la mujer de Woody Robinson tampoco Esa sale es bien parada, ¿no? tremenda, Me gusta, hay tremenda. momentos, si os acordáis, que ella, la mujer, descubre los cuadros de él en la exposición firmados por ella. Sí. Y en lugar de pensar ni un minuto que se lo lo han sabe. robado, dice, ¿cómo me está engañando todo el tiempo? ¿Lo sabes? Estás copiando a esta artista, ¿no? Y Eso eso lo me cuenta parece... con una línea de guión, te cuenta todo como... Es una forma de definir al personaje por lo que dice, por cómo lo dice. En fin, está genial. Peliculón. Película. Peliculón Obra absoluto. maestra, obra maestra. Sí, es una obra maestra. Absoluta. Sí. Sí, pero la Absoluta vida ya no, pero 4,5. obra maestra. Le falta Y ha eso. llegado, Pascual, el momento que nos desveles el vínculo bizarro entre las 5 películas. El vínculo entre estas 5 películas, tan variopintas, que recordemos que eran El Sargento Negro, De John Ford, es importante nombrar a los directores para... Objetivo Birmania, de Raoul de Walsh, Raoul Walsh, En un lugar solitario, Nicolas Ray, Los crímenes del Museo de Cera André de Toth, y Perversidad. Fritz Lang. Bien, pues... Ahí está la clave, en los directores. Ahí está la clave en los directores. Ahí está la clave. David, tú No, ni idea, no Ni tenía idea, ni ni idea. idea. No. Sobre todo de alguno. Te lo Sí tuvimos que sacar ahí. sí, Claro, Creo que yo- fue en el cumpleaños de Lara cuando te lo sacamos. sí. Pero pensaba que lo ibas a sacar. Yo pensaba que era más, No. más fácil. No, Es que es Y fácil, lo puse más difícil. Claro. es fácil si te focalizas en ello. Mm. Pero si te pones a buscar argumentos... No, y sobre todo André de Todd yo no lo tengo tan fichado como para saber que... Bueno, pues resulta que todos estos directores, John Ford, Fritz Lang, André de Todd, Nicolas Sí. Ray, Raoul Walsh, pertenecían a lo que se llamaba el Club del Parche. Ujú. Y es que todos ellos, en algún momento de sus vidas, por un motivo u otro, llevaban un parche en el ojo. Nos pusimos a buscar razones cinematográficas y eran razones oculares. Y Nicolas Ray, por ejemplo, tampoco sabía que llevaba el Permíteme André de Todd. que desarrolle esto. Sí. John Ford tenía hipersensibilidad a la luz por una operación de cataratas que se le curó mal en 1953. Fritz Lang sufrió una lesión en un ojo como oficial de caballería en la Primera Guerra Mundial, en la que combatió, Ujú. lo que le obligó a usar un monóculo y a veces lo cambiaba y se ponía un parche, depende por dónde soplara el viento. O sea, más que sale en la película El desprecio de Godard, ¿no? Sale Fritz Lang, creo. Ujú. Una de Godard, sí, no me acuerdo si es esa, pero... André de Todd, desde niño,
ya desde niño tenía solo visión en un ojo. Ujú. Y usaba un parche para tapar el otro, aunque también dicen que no se sabe por qué motivo, a veces el parche cambiaba de ojo. Eso decía la gente. O sea, que todo esto es un misterio, porque a veces como que es un poco como la película Jovencito Frankenstein, que la joroba le cambiaba de sitio. ¿Joroba? ¿Qué joroba? ¿Qué joroba? Nicholas Ray, pues resulta que tuvo una embolia que le costó el ojo derecho, aunque muchos cronistas de la época defendían que lo llevaba en realidad porque estéticamente le gustaba, le molaba cómo le quedaba, que en el ojo no le pasaba nada. Tipo pirata. Un pirata, pues esto molaba más. Y por último, Raúl Walsh, en 1928, pues tuvo un accidente automovilístico y a consecuencia de ese accidente perdió el ojo derecho. Entonces, pues todos estos directores llevaban un parche en el ojo y ese era el vínculo común de todas estas películas. Que ese le costó, por ejemplo, Raúl Walsh, que le costó, tenía una relativamente posible y buena carrera como actor, y le costó precisamente el convertirse en director, y Fritz Lang igual, Fritz Lang... Habría hecho muchas películas de piratas, claro. por ejemplo. Y Fritz Lang empezó en el mundo del cine porque estaba convaleciente de esa herida de guerra y justo al lado de su cama estaba un directivo de una gran empresa cinematográfica alemana y le dijo, pues hazme alguna historia para argumento y tal, y se metió a raíz del cine a través de esta herida. Qué bueno. Qué cosa. Buena historia. Pues gracias, Pascual, por traernos estas películas y por la forma detallada en que nos has explicado el vínculo entre ellas. Y nada, lo dejamos aquí y nos vemos el mes que En el viene. próximo programa. Adiós. Y buen cine. Adiós. Hasta luego.